El Moreno Inside. Sí. No se escucha. Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a este webinar dirigido hacia hilos tensores, ciencia y belleza que transforman. Quiero el día de hoy presentarles a nuestros tutores en sede de Ciudad México, a la doctora Faridi Chanan y al doctor Omar Pulido, quien ellos son médicos estéticos, tienen muchos años de experiencia directamente en medicina estética, también son speaker del laboratorio Wattmedians y con ustedes el día de hoy van a hacer todo el webinar. Al final del mismo haremos nuestra sesión de preguntas. Adelante, doctores, bienvenidos. Muchas gracias, Belén, por la presentación. Muy buenas tardes a todos los doctores que están aquí presentes el día de hoy. Y bueno, vamos a abordar un tema importante el día de hoy, que son hilos tensores, ciencia y belleza que transforman. Hola, doctores, ¿cómo están? Espero que les guste esta pequeña plática. Pusimos algunas cosas importantes y ojalá al final haya algunas preguntas. Pues tú dices, Belén, ¿ya comenzamos? Adelante, podemos Perfecto. iniciar. Perfecto, gracias, Belén. Bueno, vamos a abordar diferentes temas respecto a los hilos de sustentación y principalmente en qué zonas o qué podemos trabajar con este tipo de tratamiento. Pero antes de iniciar todo esto, pues bueno, tenemos que como médicos ver básicamente rápidamente un poco de anatomía para que nos localicemos en qué zonas podemos trabajar. Van a ser cosas muy sencillas para que no se aburran y realmente cositas que a veces no nos dicen cuando estamos estudiando, ¿vale? Como ven en la primera imagen, pues tenemos el rostro, tenemos algunas capas de la zona facial que realmente nos interesa y bueno, normalmente tenemos que identificar piel, fat parts, saber cuáles son los superficiales, los profundos, el esmas, la fascia profunda y el periosteum, porque nosotros sí llegamos hasta periosteum. Recordemos que, bueno, en diferentes, vamos a encontrar en toda la zona facial las mismas capas, pero vamos a encontrar diferentes planos y diferentes profundidades, dependiendo en la zona que vamos a ingresar nuestros hilos. Ahorita lo vamos a explicar más adelante. Obviamente los planos correctos que ustedes como médicos deben de saber en qué zona van los hilos espiculados y los hilos lisos. Eso yo creo que es básico para todos, pero es importante recalcarlo nuevamente. Sabemos que los hilos lisos van a ir en dermis media o papilar y los hilos espiculados van a ir en tejido subcutáneo y en diferentes técnicas sí van a ir en el esmas. Indicaciones principales para realizar un lifting facial no quirúrgico, obviamente van a ser pacientes con flacidez leve a moderada, un tejido subcutáneo suficiente. Los pacientes que no tengan un tejido subcutáneo suficiente, que sean caras muy delgadas, que tengan ya mucho desplazamiento y mucha reabsorción de los mismos, no van a ser unos pacientes indicados para aplicarles hilos de sustentación. Rostros ligeros a moderados y tratamiento del tercio superior, medio e inferior. Así que, si una de las indicaciones es tener un rostro ligero a moderado, por favor, no ofrezcan un tratamiento de hilos espiculados a pacientes con un rostro pesado, porque lo hemos visto. Y realmente aquí es donde el paciente pues ve el desagrado de los hilos. Ya cuando uno los ve en la consulta, les pregunta antecedentes y te dicen, sí, me pusieron hilos, pero nunca vi un resultado.
Entonces, eso es porque no hubo una exploración adecuada a la hora de decidir tocar y poner hilos a nuestros pacientes. Se hay que valorar mucho el grosor dérmico que tienen nuestros pacientes, el grado de flacidez, el grosor de los fat pads superficiales y de ahí partir qué selección vamos a abordar con nuestros pacientes. Principales puntos de fijación, que en este caso son específicos para hilos de sustentación. Primero vamos a tener el septum temporal superior, que es principalmente donde muchos de nuestros hilos van a tener una buena sujeción. El ligamento de retención orbicular, el septum lateral de la mejilla, aunque recordemos que las zonas de mayor anclaje y de mayor fijación que vamos a tener en nuestro rostro van a ser en las partes superiores, también hay que tener en cuenta zonas que sí son móviles, pero no tan móviles, como en este caso el septum lateral de la mejilla, el ligamento platisma auricular y el ligamento cutáneo mandibular. Recordemos, doctores, que es importante seleccionar la línea ligamentaria para discernir que en el plano posterior va a ser la indicación propia para hacer una buena sujeción de la mayor cantidad de nuestros hilos de sustentación. Ahora, esta imagen es súper bonita porque nos dice en qué lugar vamos a obtener una mejor aplicación del hilo, vamos a lograr tener mayor dimensión del hilo a la hora de querer abordar a nuestro paciente, no hacer aplicaciones cortas, porque si ustedes ven la cara, ustedes ven al septum lateral de la mejilla y anteriormente, bueno, y todavía lo siguen haciendo, hacen aplicaciones en esta zona. Entonces, sí hay un lifting o una tracción del fat pad, pero desperdiciamos hilo, ¿vale? Eso lo vamos a explicar un poquito más adelante. Principalmente, una de las estructuras que necesitamos conocer y necesitamos manejar con hilos de sustentación va a ser el ESMA superficial. Recordemos que el ESMA superficial es literal, es una capa que cubre los músculos de la expresión facial. Si nosotros lo traccionamos y lo reposicionamos de manera correcta, va a hacer que este ESMA tengamos una buena tracción y que los hilos de sustentación que apliquemos en zona facial tengamos una buena fijación. Entonces, del ESMAS lo que deben de conocer es que de la parte media es duro hasta llegar a este septum, todavía lo tenemos duro, a partir de aquí hacia adelante se va haciendo más débil, lugar donde pues no tenemos que hacer abordajes de los hilos, o sea, hacer abordajes de un hilo aquí hacia arriba, creo que hasta la fecha no hemos visto buenos resultados. Y como sabemos, doctores, principalmente los hilos de sustentación, ¿dónde se van a anclar o dónde se van a direccionar? Van a ser en los fat pads superficiales. Claro está que en ciertas técnicas sí podemos anclar un poquito más profundo, es decir, en la fascia superficial, y en otras técnicas sí llegamos hasta nivel, como decía el doctor, hasta nivel supraperiósteo. Pero generalmente para manejar zona facial debemos conocer perfectamente los fat pads superficiales, generalmente para reposicionar estos fat pads. Los que generalmente se manejan va a ser el nasolabial, el YUL y principalmente el malar. Pero esos tres son los como importantes que necesitamos reposicionar nosotros. Recordemos que los fat pads van a estar delimitados por los ligamentos y se ha estudiado histológicamente que los ligamentos no, conforme pasa el tiempo, no se van elongando, sino más bien se van atrofiando. Entonces, con el paso del tiempo, estos fat pads se van reabsorbiendo, va a haber un desplazamiento de estos mismos fat pads y esto hace que los ligamentos al estar rígidos, ¿qué pasa con nuestro rostro? Se va haciendo el peso hacia la parte media o hacia la parte central de nuestro rostro. Entonces es importante en la valoración verificar qué fat pads son los que necesitamos enfocarnos. Muy bien. Ahora esa imagen es hermosa porque si ven en la disección, el fat pad del número 1, el 2 y el 7 son los que realmente nos preocupan para hacer un lifting, ¿ok? Cuando un paciente llega a la consulta, el fat pad del número 1 y el número 7 son de los primeros que se quejan. Entonces,
tenemos que darle la importancia a esos fat pads, tenemos que conocerlos, ubicarlos, realmente saber el tamaño para nosotros poder hacer un lifting real en nuestros pacientes. Muy bien, siguiente. Ahora esta imagen es súper bonita porque los pacientes no llegan en el primer cuadro, ¿verdad? O sea, los pacientes llegan en la zona 2 o en la zona 3. Ojalá nos llegaran como en la primera, pero la verdad es que no pasa. ¿Vale? ¿Qué vamos a identificar? Normalmente el Joule ya está desplazado, arrebasa zonas límites, que en este caso sería la línea mandibular. ¿Qué tenemos que hacer en nuestros pacientes? Si estuviéramos en clase, les preguntaría cuántas unidades tendrían que poner de toxina botulínica a los pacientes antes de hacer un buen lifting y en dónde lo tienen que atacar. Hay que recordar que tenemos que abordar el DAO, que este músculo pues da fuerza hacia abajo. Tenemos que tocar la parte del platisma para también soltar la estructura facial y eso a nosotros nos va a dar una mejor aplicación de los hilos. Cuando nos preguntan en clase, oiga doctor, ¿cuántas unidades de toxina vamos a poner en el DAO? Con 3 unidades es más que suficiente para tener un buen lifting con los hilos. Y lo que ustedes repartan en el platisma. No sé si algo más. Sí, generalmente una pregunta que siempre nos hacen en consulta es, doctora, ¿a partir de qué edad puedo aplicarme hilos de sustentación? Bueno, pues en realidad no hay una edad como específica para empezar a aplicarse hilos de sustentación. Simplemente cuando empezamos a notar los primeros signos de envejecimiento, ¿cuáles son los primeros signos de envejecimiento? Pues obviamente que se empiece a marcar el surco nasoyugal, que empiece a haber un desplazamiento de estos fat pads, como decía el doctor. Cuando ya este Joule ya sobrepasa la línea media mandibular, cuando hay mucha fortaleza muscular en esa zona y que ya la paciente obviamente ya ve su rostro con la parte media descendida. Entonces, en realidad no hay una edad en específico, pero sí cuando empezamos a tener este tipo de alteraciones, pues sí, obviamente sí podemos aplicar unos hilos de sustentación sin problema dependiendo a partir de los 35, 40 años. Pero bueno, ahí sí tengo que comentarlo. Si se van a Corea, Claro. allá se empiezan a aplicar los hilos desde los 27 años, ¿eh? Exacto. Y no hacen un lifting moderado. Nosotros aquí lo llegamos a hacer en pacientes jóvenes, sí. Escogemos un hilo ideal, ahorita les vamos a enseñar algunos hilos, para ese tipo de piel, el peso que hay en la cara. Aplicamos una cantidad moderada de hilos, pero si nos vamos a Corea, realmente en pacientes de 25, 26, 27 años, ya están aplicando más de 12 hilos en la cara. Y bueno, por eso tienen esos rostros también. Y obviamente en pacientes mayores de 60 años, que ellos obviamente no quieren someterse a una cirugía y que prefieren algún tratamiento no invasivo, como en este caso, pues hay que tener en cuenta que en este tipo de pacientes sus fat pads ya hay mucha reabsorción, a lo mejor son muy pequeños, hay mucho desplazamiento, el engrosamiento dérmico es muy delgado, perdón, la dermis ya es muy delgada, entonces es importante seleccionar el tipo de gown, ahorita lo vamos a ver más adelante, para que ustedes no tengan ningún problema al aplicar hilos de sustentación, porque estamos más susceptibles a que el hilo sobrepase estructuras más profundas y tenemos que tener cuidado en ellos. Pero claro que sí se pueden realizar sin ningún problema. Ahora esta imagen igual. Esta mímica facial es súper importante porque nos dice la ubicación del fat pad, nos dice si el fat pad tiene una dimensión adecuada para el rostro, tiene un volumen adecuado, porque hay pacientes que tienen, se les ve la cara de frente como si no tuvieran nada de fat pad, y al momento que tú les pides una simple sonrisa o una gesticulación de enojo, el fat pad se eleva. Entonces, cuando se eleva mucho, pensar en poner un hilo y traccionarlo, nos podríamos decir que no sería la mejor opción, ¿ok? Porque hay un fat pad que está voluminoso a la hora de presentar cierta expresión facial. Entonces, lo que hacemos es abordar la tensión del rostro
hacia otras zonas para no crear volúmenes incorrectos en la cara. Y cuando sonríe el paciente no se vea con el nasolabial muy elevado. Eso es también importante porque ellos se van a ver extraños. Si sonriendo naturalmente suben el nasolabial más de lo normal, obviamente si ponemos y direccionamos hilos en esa zona, va a hacer que cuando sonríe el paciente pues se note más ese volumen no esperado en ellos. Va a parecer que trae 5 fillers en el pómulo y eso no es algo estético. Ahora, esta imagen también creo que es muy importante porque tenemos que delimitar uno de los fat pads que a lo mejor el 60% de los pacientes se quejan y a lo mejor me quedo corto porque la mayoría de los pacientes, como ya lo dije anteriormente, no llegan con un fat pad arriba de la línea mandibular. Normalmente llegan ya rebasando esta pequeña línea. Entonces, identificarlo, ahí les dejo esta imagen que está hermosa, saben dónde identificar el fat pad. Eso nos va a nosotros poder decir cuántos hilos amerita ese fat pad. No se vale que a un fat pad le coloquen un hilo. Dos hilos. Eso es un error. Cuando nosotros aplicamos hilos en unas imágenes que van a ver posterior, nosotros mínimo un fat pad amerita 3 como mínimo, ¿vale? Que en algunas opciones los omitamos y nos quedamos a 2, es porque vamos a tener otra tracción de forma ascendente y eso limita un poquito la cantidad de hilos hacia la zona anterior. Pero yo los invito a que en cada paciente que vayan a aplicarle hilos, delimiten bien el área del fat pad, sobre todo el nasolabial y el del Joule, y realmente ver cuántos hilos ameritan. No se vale poner uno. Cada fat pad amerita entre 2, 3 hilos, sin ningún problema. Lo recomendable es utilizar mínimo por cada hemicara de 5 a 6 hilos. Se escuchan muchos, pero en realidad recuerden que la cara es muy móvil y el 100% de lo que genere el efecto de manera momentánea va a descender. Hay que explicarle siempre a nuestros pacientes que va a descender un 20% máximo. No debe descender más, la verdad, pero obviamente si ocupamos una buena cantidad de hilos, es decir, estamos hablando aproximadamente de 12 hilos. De 12 hilos, nosotros en nuestra práctica llegamos incluso, creo que lo máximo a usar hasta 24 hilos. Capas donde obviamente nunca deseamos llegar son en las capas profundas. En doctores que ya tienen experiencia en aplicar hilos de sustentación, no hay ningún problema, pero en pacientes o en doctores más bien que van empezando a utilizar este tipo de hilos o este tipo de tratamientos, es importante mencionar que no se deben de llegar a estructuras profundas y esto es más en pacientes, como comentaba anteriormente, en pacientes delgados, que es muy fácil poderse profundizar y pues ir sensibilizando nuestras manos de ir verificando en qué zona o en qué nivel estamos. Ahora, ¿por qué les enseñamos esta imagen o el plano de la zona temporal? Bien, como lo dice ahí, porque nosotros manejamos una zona o manejamos zonas altas que podemos trabajar con los hilos de una forma adecuada, sin ningún riesgo. Si conocemos la anatomía, podemos trabajar las zonas altas y tener el mejor resultado para nuestros pacientes. Acuérdense que el SMAS cubre desde aquí hasta acá. Generalmente los sitios de ingreso que realizamos para zona facial son ingresos altos. Los hacemos generalmente detrás del nacimiento del nacimiento del capilar. Esto quiere decir, lo hacemos así para que ingrese en su totalidad todo el hilo. Recuerden que en cualquier laboratorio la longitud de un hilo espiculado es aproximadamente de 100 a 160. Entonces nosotros medimos exactamente para que quepa toda la cánula y no quede ningún sobrante del hilo y que ingrese en su totalidad. Ahora bien, manejamos una técnica que es específicamente en zona temporal, en donde aplicamos solamente un hilo para reposicionar la zona del SMAS de la zona del temporal. Ahí como lo pueden ver,
si ustedes pueden ver la imagen, encontramos la fascia temporoparietal. La fascia temporoparietal está nutrida por la arteria temporal superficial. Si ustedes pueden ver ahí, esta arteria está íntimamente relacionada con la fascia temporoparietal. Y a nivel del pabellón auricular se va a bifurcar en dos ramas que va a dar la parietal y la frontal. Nosotros, la técnica que utilizamos, lo realizamos en una zona de no riesgo. Yo sé que la zona temporal es una zona de riesgo, pero la técnica que nosotros abordamos es en una zona que no tiene riesgo porque no laceramos ninguna vasculatura nerviosa, ninguna rama vascular. Y aparte realizamos diferentes profundidades, lo cual hace que sea mucho menos el riesgo de lesión. Y aparte utilizamos cánulas gruesas en todo momento para minimizar los riesgos. Entonces, también es importante conocer esta zona. Si ustedes pueden ver, como ya había comentado, a nivel del pabellón se bifurca y está la arteria temporal superficial y nosotros generalmente abordamos o realizamos una técnica donde está entre estas dos variantes anatómicas y llegamos a un punto a nivel superior, que ese es otro tema, pero para que ustedes entiendan un poquito, lo que hacemos es que reposicionamos el ESMAS en zona temporal y reposicionamos los hilos que previamente aplicamos en zona facial. Y por último, pues obviamente tenemos la fascia temporal superficial, que por debajo está la arteria temporal profunda, el músculo temporal y la fascia temporal profunda y el plano óseo, que en este caso, bueno, ahí no se ve, pero es diseccionando estas estructuras. Entonces, si conocemos la anatomía perfectamente, podemos tener un mayor abordaje de nuestros pacientes. Esta imagen también es bonita porque si nosotros manejamos zonas altas arriba de la línea de implantación capilar, normalmente nosotros sí tocamos el ESMAS. Si se dan cuenta en esta imagen, la zona 2, 4 y 3, que es la rama nerviosa, se encuentra posterior al ESMAS. Entonces, no hay que tener miedo, entrar y después reposicionar hacia los fat pads superficiales. Se puede, no debemos de lesionar alguna estructura, a menos de que pues la técnica que manejen sea muy profunda y pues me dañe estructuras. Podemos manejar las áreas 5, 6 y 7. La verdad es que la número 6 está ubicada a 1 centímetro por debajo del hueco orbitario. Entonces, yo sugiero que por ahí no pasemos ningún hilo. Normalmente sí hacemos que bajen un poquito más de esa zona para no lesionar alguna estructura. En la zona 5, cuando hacemos un lifting de cejas, normalmente lo hacemos de forma profunda y tampoco vamos a lesionar esta zona. La zona 7 realmente se encuentra donde tenemos este ligamento, entonces normalmente con los hilos COG normales no llegamos a esas áreas. Entonces no lastimamos esas zonas. Entonces yo les invito a que conozcan la anatomía de esta forma y pues vamos a tener un mejor resultado en nuestros pacientes. Actualmente en el mercado aquí en México existen dos tipos de hilos, que son los hilos de PDO y los hilos de PCL. Ambos tienen una acción inmediata tensora y una acción revitalizante tardía. Obviamente, porque al ser un cuerpo extraño, lo que hace el cuerpo es reconocerlo como un cuerpo extraño, lo encapsula y forma colágeno alrededor. Esa es su acción en realidad. Pero aquí lo importante o lo que podemos diferenciar es que sabemos que los hilos de PDO tienen una duración aproximadamente de 6 a 8 meses. En cambio, el PCL, que es policaprolactona, tiene mucho más durabilidad. Es decir, que aproximadamente se está reabsorbiendo en nuestro organismo aproximadamente en 2 años. Esto es súper bueno para nuestros pacientes, en pacientes que a lo mejor ya es su segunda o tercera aplicación.
ya que pues, ellos pueden seleccionar el tipo de duración que pretenden tener con su tratamiento. Ahora bien, este tipo de sutura, que es el PCL, es una sutura totalmente flexible, se acopla a la mímica facial. Esto hace que ellos tengan mucho mejor recuperación en su post-tratamiento, haciendo que no tengan tantas molestias, porque pues, obviamente tienen menos dolor, porque la sutura es mucho más adaptable a la mímica. ¿Cuáles son los comentarios con respecto a la polidioxanona y a la policaprolactona? Nosotros hemos dado cursos a cirujanos plásticos. Normalmente ellos no estaban como de acuerdo en usar las suturas por las complicaciones, etcétera. Les hemos ido a dar clases y han visto la policaprolactona en acción y realmente quedan satisfechos al ver que el paciente no tiene tanto dolor, la adaptación a la mímica, como ya lo dijo la doctora, es mejor. Obvio el resultado y la longevidad va a ser mayor. Hay artículos que ustedes van a encontrar que el PCL dura 264 días, etcétera, pero nosotros hemos visto ya muchas disecciones, hemos visto incluso varios artículos de disecciones con la policaprolactona y todavía después de 1 año y medio todavía encontramos hilos en los pacientes. Entonces, decir que se degrada normalmente a los 264 días, creo que no se ha hecho un buen estudio cuando ya lo hemos visto en más pacientes la longevidad. La polidioxanona puede tener un bonito efecto, pero es donde ahí los cirujanos plásticos se quejan, porque es donde encuentran más problemas con sus pacientes, pero no tengan miedo a usarlos. Creo que los dos dan bonito resultado. Ahorita lo van a ver. Aquí podemos ver de manera histológica la diferencia entre un PDO y un PCL. Vean las primeras imágenes a la semana, 4 semanas y 8 semanas. Vemos cómo el halo de producción de colágeno, tanto del PDO como del PCL. Si ustedes pueden ver a las 8 semanas la diferencia entre un PDO y un PCL, el halo de formación de colágeno es muchísimo mayor. Es por eso que la duración obviamente es mucho mayor. El efecto que logra el paciente, la verdad es que es mucho mejor. No estoy diciendo que se cambien completamente a PCL, sí tenemos sus indicaciones. Nos hemos encontrado en pacientes que ya han sido tratados anteriormente digamos, no con hilos, algún bioestimulador, algún tratamiento con microagujas, etcétera, que el paciente está cuidado y de primera intención llegas a meter PCL y haces tracciones más fuertes de lo que debiste haber hecho, puedes tener incluso formación de granulomas o que las retracciones duren un poquito mayor. Yo preferiría en pacientes que ya han sido un poquito tratados y es la primera vez que van a tratar hilos, usaríamos PDO para que el paciente quede contento y no tener complicaciones. La verdad es que los hilos son de los que menos tienen complicaciones, pero ahí es donde uno puede decir, ¿uso PDO o uso PCL? Ahora vean esta imagen, realmente ya en la mayoría de los hilos que se manejan en el mercado, casi todos tienen esta formación que es 360 grados, espículas unidireccionales. Eso es muy importante saber en qué porción de la cánula tengo espículas de tracción y en qué espículas de sostén, ¿vale? De anclaje. De anclaje, exactamente. ¿Por qué lo digo? Porque si en un hilo en una cánula de 110 milímetros, a la mitad vamos a tener un punto neutro, son aproximadamente 4.5 centímetros, y si ustedes entran en zonas inferiores, pues prácticamente no están aprovechando el hilo. Eso es lo que debemos de saber del hilo. Toda la longitud. Tenemos que saber si son espículas unidireccionales, como ya lo dije, la mayoría de los hilos son así. Tenemos que saber la longitud y tenemos que saber su USP y el grosor del hilo para tener un bonito resultado en nuestros pacientes. Recuerden que el USP es la resistencia que tiene el hilo. Entonces, mientras más el gauge sea más grueso a nuestro hilo, su USP es mayor.
es decir, la fortaleza de esta resistencia es mayor. Y si yo les hablo de algunos hilos, por decir Aptos, Silhouette, etcétera, tenemos un USP de 2, ¿ok? Hay algunos laboratorios ahorita que ya están haciendo un USP 3-4 para tener realmente una tracción todavía más importante, que soporte un poquito de más peso. Esta es una lista de un laboratorio con la que nosotros trabajamos. Hemos probado de todos los que hay en el mercado, eso sí, pero este laboratorio tiene otras gamas de hilos y de grosores también que nos permiten un abordaje más completo hacia los pacientes. Tienen grosores de cánula un 21G, que es hermoso para una paciente que tenga una piel súper delgada, y también para pacientes jóvenes que quieren hacer un pequeño lifting o un pequeño retoque, un marcaje a ciertas áreas. Nos permite dar volúmenes a áreas que ya no necesitamos poner nosotros fillers. Podemos reponer un poquito la parte del pómulo con un hilo que da volumen. Podemos rellenar huecos, como lo que estábamos acostumbrados antes a poner un relleno en la zona del entrecejo, que de hecho trae más complicaciones a veces, y podemos optar por un hilo que rellene esta zona y van a tener un efecto más bonito en nuestros pacientes y menos complicaciones. Ahorita vamos a ver varios casos de todo lo que acaba de comentar el doctor. Ese es un hilo, antes de empezar con los pacientes, ese es un hilo que lo manejan varios laboratorios. Es un hilo de seguridad. Es un hilo que se llama WS o que tiene un botón de seguridad. Lo que hace ahí es que a médicos principiantes puedan entrar y salir sin ningún problema, y eso va a evitar menos complicaciones a los pacientes. Vamos a empezar con el abordaje, cómo lo manejamos. Y bueno, tenemos que conocer las zonas de riesgo principalmente. Esa zona de riesgo que les marco ahí es un puntito, es una zona de riesgo. ¿Por qué? Ahí está la bifurcación entre la arteria temporal superior. Entonces, si van a trabajar zonas altas, es una zona que debemos de conocerla. Normalmente está a 1.5 centímetros del pabellón auricular. Y toda el área posterior atrás del punto rojo, nosotros podemos hacer abordajes de los hilos sin tener problemas en que vayamos a perforar esta arteria, ¿vale? Es una zonita que les invito a que la pongan siempre. Y si pueden ver se pueden ver en las imágenes, generalmente nuestros sitios de ingreso es en el nacimiento como tal, pero en muchas ocasiones también lo hacemos más arriba, más superior, para que el puerto de entrada quede totalmente, se ingrese en su totalidad, como ya había comentado, de la cánula. Entonces, si se dan cuenta, como lo decía anteriormente, en los marcajes, ustedes vean un fat pad, una solabial que se ve pesado, amerita 3 hilos. En un fat pad que está chiquito, como en la foto de en medio, ponemos 2, ¿vale? Pero con ella manejamos una zona temporal para tener un lifting mayor. Nosotros hacemos una técnica donde abordamos de primera instancia hilos en zona facial, aplicamos, como les había comentado, de mínimo 5 o 6 hilos por cada hemicara, contando mínimo 12 en zona facial. Lo citamos a los 15 días y hacemos una técnica en temporal con un hilo que se llama UCOG o doble aguja en otros laboratorios, que es un hilo largo que soporta mucho peso, mucho tejido, y lo ocupamos en zona temporal para reposicionar más todavía los hilos que pusimos 15 días previos en zona facial, y esto hace que tengamos un mayor anclaje y que la duración de un tratamiento bien realizado dure aproximadamente 2 años, 2 años y medio, y le hagamos su tratamiento de mantenimiento después de este lapso. Es otro marcaje, les pusimos varios marcajes para que si quieren les pueden tomar screenshot, lo tengan en su consulta y puedan valorar qué marcaje sería el ideal como para sus pacientes. Si ustedes pueden ver, bueno, en la anterior, por favor.
¿Se puede? Ajá. Generalmente, cuando hacemos 2 o 3 sitios de ingreso, como en estas 2 imágenes, siempre les tratamos de explicar a los doctores en las prácticas que el punto de hasta arriba va a direccionarse hacia el fat pad o hacia la zona más pesada del rostro de nuestros pacientes para que sea como un tipo polea. El punto más superior va a cargar el punto más pesado. Entonces, ahí se selecciona cuántos puntos de ingreso vamos a necesitar en nuestro paciente, cuántos hilos se pueden ingresar máximo por punto. Lo recomendable son 3. Sí se puede más, 4, pero obviamente sí podemos tener un poquito más de efectos adversos al momento de la cicatrización. No sabemos realmente cómo va a cicatrizar la paciente. Entonces, recomendable siempre aplicar por punto máximo 3 hilos. Eso también va de acuerdo al grosor del hilo, ¿vale? Si tenemos un gauge del 19, 18, el punto de entrada permite 3 hilos y ustedes se van a evitar de complicaciones. Si tenemos un gauge arriba del 21, todavía queda para poner hasta 4, 6 puntas sin ningún problema y no vamos a tener complicaciones. Si se dan cuenta, el abordaje es totalmente alto, como ya lo dijo la doctora, y estos son previos a una aplicación temporal. Este es igual, marcajes de diferentes pacientes. Marcaje, ahí escogemos algunos grosores diferentes de hilos. Cuando vemos líneas punteadas, nosotros decidimos si vamos a colocar 2 hilos en esa zona o vamos a colocar 3 hilos más delgaditos, etcétera. Eso ya es un abordaje por parte de nosotros. Sí, pueden hacer diferentes combinaciones, o sea, no es que en todas las vectorizaciones ocupemos el mismo gauge. Como hizo el doctor, podemos ocupar diferentes tipos de hilos dependiendo el efecto que nosotros querramos en nuestros pacientes. Recordemos que un hilo delgado siempre va a ser indicado para pacientes con pieles delgadas o con fat pads pequeños. ¿Para qué? Para que no se vea el hilo, para que no tengamos un buen levantamiento, como en esta imagen, donde les podemos mostrar diferentes técnicas que son muy parecidas a las que de las imágenes con los pacientes. La única que es un poquito sí diferente es la segunda imagen, que nosotros lo realizamos en pacientes, o nos sirvió a nosotros en nuestra práctica, en pacientes que tienen previamente la Bichat. Esto nos dimos cuenta que al momento de ingresar hilos más abajo, exactamente a nivel de donde se encuentra la Bichat, era muy fácil perder el plano y que el hilo se vaya un poquito más profundo de lo normal. Entonces decidimos hacer que, bueno, esta vectorización, llegar el hilo hasta la parte media del trago del pabellón auricular para evitar que tengamos este inconveniente, y esto hace que con estos puntos tengamos un buen levantamiento del tercio medio inferior del rostro. No, está bien. Esta imagen les muestra la técnica que nosotros usamos en los pacientes. Ubicamos en la zona temporal. Realmente esa zona que estamos manejando respeta los planos vasculares y, bueno, eso a nosotros nos da un beneficio en nuestra consulta porque llegamos realmente el punto D, como lo ven ahí, nosotros realmente nos ubicamos a nivel del periósteo y eso hace que tengamos un lifting mejor de nuestros pacientes. Generalmente este tipo de hilo, como les comentaba, es un hilo largo y en cada punto manejamos diferentes profundidades. En el único punto donde estamos en un plano subcutáneo, como los otros hilos, es en el punto A y B, pero en realidad en los otros puntos manejamos otras profundidades, que esto hace que la técnica sea segura y no laceremos o no lastimemos ninguna estructura vascular. Esta es una imagen de una de nuestras pacientes donde se hizo esta técnica, que es, como les comento, esta técnica, como ustedes pueden ver, la hacemos en todo momento con una cánula, la hacemos con una cánula 22G por 70. Y esta cánula nos permite que nosotros vamos ingresando el hilo y obviamente minimicemos los riesgos de tener daño a alguna estructura vascular. Y esta técnica la hacemos 15 días después de aplicar los hilos en zona facial.
Muy bien, esta es una imagen o un video, si le puedes dar clic en esa. Es muy simple, generalmente hacemos un punto de anestesia. Ay, un segundo que se adelantó la imagen. Hacemos un punto de los puntos de ingreso, generalmente ingresamos un 0.4 cc de lidocaína al 2% con epinefrina y hacemos puntos solamente de anestesia con epi al 2% normal de 0.3 cc en las zonas aledañas a las vectorizaciones que vamos a realizar. ¿Para qué? Para que la verdad es que no tenga ninguna molestia, porque de por sí el paciente viene nervioso, porque no sabe realmente qué es lo que va a sentir. Muchos colegas no realizan o no aplican anestesia inyectada porque pues sí, dicen que se pierden en el plano y que no, en realidad no es, si no les duele, es que estamos en un buen plano. Pero ustedes saben, todo paciente que llegue nervioso a consulta, aunque no le duela, le va a doler aunque sientan un roce. Entonces, para que a ustedes les dejen trabajar correctamente y para que a ellos no les duela absolutamente nada, nosotros sí anestesiamos de esta manera. Y así evitamos a no perder el plano donde nosotros vamos a trabajar. La siguiente imagen es la ubicación correcta del hilo. Estamos en el tejido subcutáneo, realmente ahí, ese es el colchón que debemos de ver para tener un buen lifting y no tener complicaciones de retracciones en nuestros pacientes. Este es un pequeño video para que lo tengan, donde vemos la aplicación completa. Ahí estamos ocupando un hilo WS, que es esta cánula que viene de seguridad, donde nosotros podemos redireccionar si no estamos en un plano adecuado. Y al momento de ingresar la cánula, tiene un popote de seguridad al final, nosotros lo retiramos, empujamos el hilo, como ahí lo pueden ver, lo empujamos y traccionamos la cánula. No es un hilo COG normal como en otros laboratorios, que el hilo viene por fuera y obviamente al venir por fuera, pues no podemos, si no estamos en un plano indicado, no podemos volvernos a regresar porque podemos tener retracciones en nuestros pacientes y con este tipo de hilo, pues la verdad es que se nos facilita mucho cuando estamos empezando a aprender a aplicar hilos de sustentación. Aquí el abordaje, normalmente les dicen que hay que entrar a 45 grados. La verdad es que nosotros el abordaje, el primer ingreso es totalmente a 90, hasta escuchar un clic que nos ubica ya realmente en el SMAS, y después hay una redirección hacia tejido subcutáneo. Este es uno de los ejemplos donde aplicamos estas técnicas, donde primero aplicamos hilos en zona facial y a los 15 días zona temporal. Si pueden ver en la imagen de en medio, es una paciente muy delgada, con los fat pads disminuidos. Es una paciente que tiene su piel delgada. Entonces, obviamente, con ella sí estaba indicado aplicar estas dos técnicas. El hilo que aplicamos en zona temporal es como la imagen que tienen a su izquierda. Es un hilo largo, doble aguja. En la parte de en medio es una parte lisa. Las agujas realmente no las ocupamos solamente para hacer una parte de las paredes y todo lo demás, como les había comentado, lo hacemos con cánula para seguridad de los pacientes. Y la imagen de al lado, pues es otra paciente que vean, es una paciente joven que tiene 30 años, pero vean cómo su surco nasoyugal se empieza a notar, se empieza a dividir en nasolabial y empieza a notarse el surco mentoniano. Entonces, con este tipo de hilo, lo que hacemos es reposicionar toda la cara. Exactamente. El siguiente es otro ejemplo, donde de igual manera hicimos esta técnica de 2 tiempos. Y si ustedes pueden ver, mínimo aplicamos 6 hilos por cada hemicara. La vectorización de color roja nos indica que ahí aplicamos 2 hilos por punto y la vectorización gris es 1 hilo. Entonces estamos hablando de aproximadamente 6 hilos por cada hemicara, más su hilo en zona temporal. Vemos la siguiente. Esto es lo que pueden hacer con los hilos. Este es un resultado, su post es a los 3 meses. No sé, ya fue mucho tiempo después. Bastante tiempo. Es una paciente que ya es frecuente de nosotros. Realmente ella no se hace otra cosa más que ponerse hilos. Entonces los hilos sí los pueden volver a reaplicar. No hay ningún problema. La primera invasión que van a hacer con el paciente sí va a ser abundante, sí va a ser bastantes hilos, arriba de 12 por paciente.
y lo pueden repetir sin ningún problema. Nosotros siempre le decimos a los pacientes, tu primer llegada va a ser de mucho material, las segundas van a ser retoques. Es otra paciente, hicimos la misma técnica, pero con ella es una paciente de 64 años donde su adelgazamiento de la piel es importante. Entonces, con ella aplicamos un hilo delgado 21G, se llama Double Cut, viene como doble en realidad, y esto es indicado perfectamente para ellos porque en pieles delgadas les va excelente, tienen un lifting súper, súper bien, sin tener alteraciones en la piel. Entonces, como pueden ver, vean cómo viene mejorando, obviamente, la parte del peso del surco nasogeniano, la zona del submentón, sin tocar directamente la zona del submentón, y su óvalo facial está más definido, y el surco de marioneta, pues también, obviamente, se mejora muchísimo. Si se dan cuenta, también al usar la zona temporal, corregimos la parte del cuello. Igualmente otro caso, que hicimos lo mismo, y vean pues obviamente el reborde mandibular, el óvalo facial de manera de frente, el nasolabial cómo tiene peso y cómo mejora este óvalo facial y el peso del tercio inferior. Entonces, igual otra paciente de práctica que en donde ella hicimos igual los dos tiempos. Es una paciente de consulta. Vean el óvalo facial que tiene la paciente al principio y cómo después del temporal, pues obviamente mejora mucho el peso del nasolabial, el peso del yul y su reborde mandibular. Igualmente es una paciente muy delgada, pero vean, con cambios sutiles, creo que con ella nada más hicimos el temporal, porque es una paciente que hay pacientes que solamente ameritan esta zona, pero en pacientes como ella, delgaditas, y vean cómo la falta de volumen que tenía en la parte medial del nasolabial, al reposicionarlo, a hacer que, bueno, este es más, vuelva a su estructura original, mejora el surco nasogeniano, mejora el surco mentoniano y el peso como tal del nasolabial. Creo que a ella la tenemos de frente también. No la puse. Okay. Pero con ella también usamos un hilo en la zona malar, donde dimos un poquito de volumen. De hecho, el hilo se llama volume, y de hecho da ese marcaje a nuestros pacientes. Si ustedes piensan que este paciente tiene algún tipo de relleno, no tiene ninguno. Todos los pacientes que están no tienen ningún relleno. Ahorita vamos a ver cómo aplicamos el volumen. Este es un caso también en hombres, porque pues obviamente también ellos se atreven a hacer este tipo de tratamiento porque tienen miedo a hacer este tipo de tratamiento, pero vean cómo les va increíble también, cómo mejora el peso del yul y de su reborde mandibular y vuelve a tener mejilla, vuelve a tener volumen en la zona malar. Entonces también eso está increíble. Ahora es súper importante, o sea, tienen que delimitar perfectamente la zona del rostro. O sea, un lifting tiene que ir, hay vectores inclinados, hay vectores ascendentes y vectores posteriores. Ninguno va a rebasar la zona mandibular. Eso nos evita problemas. Si ustedes colocan un hilo aquí y rebasan la línea mandibular, seguramente van a tener alguna complicación. Si no lo han tenido ahorita, qué bueno, pero seguramente lo van a tener. Este fat pad, el que tenemos acá abajito, está por debajo del reborde mandibular. No hace esto. Y un hilo es recto. Entonces, por favor, nosotros los invitamos a que no lo hagan aquí. Nos han llegado varios pacientes que han abordado desde la zona del trago hacia abajo, tratando de reposicionar el fat pad inferior, y tenemos complicaciones con los hilos. En esta imagen del hombre, no es necesario llegar hasta debajo del borde, simplemente hacemos un vector posterior y damos definición a la estructura masculina del hombre. Esta imagen siempre las enseñamos. Porque es un rejuvenecimiento facial con hilos de 2 años de evolución. Así, de la primera imagen inició con nosotros, al año y a los 2 años. Entonces, vean, o sea, entró de 42 años, 43, la segunda 44. imagen 43, 44. O sea, sí podemos hacer algo bonito con los hilos sin necesidad de aplicar rellenos. Ahora, otro sitio de aplicación, que no solamente es para mejorar realizar un lifting facial, también existen unos hilos que dan volumen al rostro o en la zona donde nosotros lo apliquemos. Y a mí me gusta mucho aplicarlo en la zona del entrecejo. Es un hilo liso que vienen 14 hilos lisos en uno. Y lo que hace es, por ejemplo, en entrecejo, en lugar de aplicar rellenos,
previamente, obviamente, aplicar toxina botulínica para inmovilizar la zona, y ya que una vez esté inmóvil a los 15 días, podemos aplicar este tipo de hilo. La verdad es que les va increíble después de aplicarse sus hilos, cuántos hilos se pueden aplicar por cada arruga, máximo 2 a 3 hilos en cada zona. Pero sí es súper importante bloquear la zona con toxina botulínica previamente. Vean las imágenes como en su post, obviamente ya esas arruguitas son mínimamente pues visibles. También se pueden ocupar para cicatrices. En esta paciente sí le aplicamos en el entrecejo, pero si ustedes pueden ver, tiene una cicatriz en la parte derecha de arriba de su ceja. De un golpe por bicicleta. Exacto, entonces igualmente aplicamos este hilo que se llama Duoten, que como les comento son 14 hilos lisos, y se pone abajito de la arruga, trae un popote de seguridad, ese popote rosa lo retiramos, y al retirarlo, nosotros quitamos la cánula, quedan 2 partes o 2 colitas del hilo, lo que hace que este hilo sujeta los 14 hilos lisos, y retiramos un extremo, y eso hace que libere estos hilos lisos en la zona donde nosotros lo aplicamos. Y vean pues cómo mejora esa cicatriz. De igual manera, yo sé que es un tratamiento que pues estuvo como muy de moda, y decían muchos de los problemas es que no tenía como muy buena duración. Sí, en realidad es una zona muy móvil, y que previamente necesitamos de igual manera relajar el orbicular, pero lo que nosotros hacemos para que tenga una buena duración, en esa zona, buena duración, estamos hablando de 8 meses, máximo un año, no más. Y lo que hacemos es aplicar un double cock, que es un hilo doble, que al momento de ingresarlos equivale como a 2. Lo ingresamos en el roof de manera profunda hacia la zona del temporal, y si ustedes pueden ver, son aproximadamente de 5 a 6 puntos por cada lado, e ingresamos lateralmente 2 hilos cock normales hacia zona temporal. Pero ya una vez que hacemos esto, 15 días previos, perdón, aplicamos un Duoten como el video anterior en todo el reborde orbicular para tener mayor tensión de la zona, y que pues el efecto de duración sea mucho mejor. No. Vean, en todo el punto, en cada sitio de ingreso, son como 2 hilos espiculados. Aquí importante que el gauge de este hilo es 21G. Es decir, que es un hilo delgado. También esto es súper importante, porque luego vemos pacientes que se les ve como un trayecto ahí en la zona de la frente. ¿Por qué? Porque se pusieron hilos con un grosor grueso. Y en esa zona, como les comentaba al principio de la ponencia, obviamente ahí encontramos las mismas capas, pero profundidades muy delgadas, o sea, muy cerca de la piel al hueso. Si utilizamos un gauge grueso, se va a ver el hilo. Entonces ahí indicado un 21G, que es un hilo delgado. ¿Ok? Vean la diferencia, obviamente el cambio es sutil, pero si ustedes pueden ver, simplemente con el grosor del tarso. El tarso se ve más grande, porque ella lo que refería es que ya al ver o al agacharse ya sentía que tenía mucho peso en el párpado. Y con estos milímetros que le ayudamos a subir este tarso, el tarso ya que se vea más, obviamente le quitamos peso a esa zona. También ustedes pueden decidir ahí anudar o no, y eso les va a dar todavía más proyección. En este caso no se anudó, creo que a lo mejor 1 o 2 puntos, y ya, para lograr el objetivo de la paciente. Si se dan cuenta en las líneas que están marcadas en las fotos, vemos una elevación de la colita de la ceja, y eso es longevo. La paciente lleva ahorita más de un año sin la necesidad de requerir otro lifting en esta zona. También tenemos un hilo que es específicamente para la nariz. Es un hilo que se llama Haico. Bueno, en nuestros laboratorios son hilos específicos para la nariz. Y lo que hacemos es 3 técnicas. Utilizamos un hilo largo que viene de 60 mm, vienen con un gancho de 19G. Lo ingresamos en la columnela hasta espina nasal anterior. Y como es un hilo largo, lo redireccionamos hacia el supratip y lo vamos a direccionar hacia el dorso nasal. Quedan las 2 puntitas del hilo expuestas, lo cual ingresamos en la cánula que utilizamos, ingresamos una colita del punto del hilo y lo ingresamos hacia dorso nasal, e igualmente hacemos con el otro punto, ingresamos el hilo hacia la cánula y lo direccionamos hacia dorso nasal.
Esta técnica aquí está solamente con hilos, la pueden hacer mixta, pueden usar hialurónico, lo pueden hacer en el mismo tiempo, no pasa absolutamente nada. Aquí estamos en el mismo tiempo utilizando un Jaicoporto que es de 38 mm y directamente es entre la columela hacia espina nasal anterior. Hay que verificar mucosa siempre que pongamos este tipo de hilo para verificar que no sobrepase la mucosa, claro está. Y aquí podemos aplicar de 1, máximo 3 hilos cortos en columela. No podemos aplicar más. Y por último, un jaico largo que se va directamente hacia dorso nasal y lo direccionamos hacia el ángulo nasofrontal. Aquí sí también es recomendable aplicar de 1, máximo 2, nada más jaicos largos. Vamos a ver algunos de los ejemplos que hacemos con hilos para hacer una rinomodelación. Podemos hacer técnicas híbridas donde aplicamos estos 3 pasos como lo vieron en el video y algunos puntos de sostén con un filler de alta reticulación. Y estos son los resultados, bueno, algunos de los pacientes que tenemos. También tenemos se pueden ocupar ciertos hilos de volumen en pacientes muy jóvenes que quieren nada más como definir el arco cigomático, tener un marcaje muy bonito, muy sutil y no quieren aplicarse hilos. Existen unos hilos que dan volumen. En las zonas que nosotros necesitamos. En este caso, como vieron en la paciente anterior, que les dije, esta paciente se usó la zona temporal, pero en la zona del cigomático solamente se pusieron este tipo de hilos para dar una pequeña proyección al cigoma. Estos son hilos que igual los manejamos en la zona del labio para hacer un marcaje del labio. La verdad es que es un hilo que aparentemente duele, pero la verdad es que aquí sí aplicamos solamente lidocaína simple en esta zona. La verdad es que es muy tolerable. Para hacer un perfilado que que tengan miedo a tener un volumen y que no quieran hacerse un relleno como tal, la verdad es que los eye fillers son una excelente opción porque vienen en cánula y da un perfilado muy bonito. Y nos vamos sobre el bermellón y en realidad ahí los hilos se ven bastante naturales y bastante bonitos el perfilado. Otra zona donde podemos manejar los hilos. Y bueno, ya para terminar, dentro de las recomendaciones que nosotros les hacemos es, si van a usar un bioestimulador, lo ideal es que se aplique un bioestimulador entre 4 a 6 semanas antes a los hilos. Esto quiere decir en pacientes de caras muy delgadas y con piel muy delgada, son 4 a 6 semanas antes de los hilos. Posterior se cita, se aplican los hilos, van a tener un resultado excelente. Damos alguno que otro tratamiento, por decir, damos algunos complementos que mejoran la calidad de la piel. Damos terapia enzimática, si es el caso, si lo necesitan para eliminar un poquito el peso en los fat pads. Lo recomendado es hacerlo 20 días previos a los hilos. No es que las enzimas vayan a degradar el hilo, lo que va a pasar es que la formación de colágeno pues, se va a ver mermada. Entonces, lo ideal sería 20 días posteriores a las enzimas. Si quieren usar hilos lisos para bioestimular un poquito la piel, lo pueden hacer, pero yo les recomiendo que sean más de 100 hilos en una cara. 50 hilos por lado, aproximadamente. Menos no logran una buena bioestimulación. Dentro de las complicaciones, que son hematomas, edema, es muy normal. El edema lo pueden tener a lo mejor hasta 20 días. La verdad es que hay pacientes que generan mucho edema. Asimetrías, recordemos que la cara es asimétrica. Entonces, normalmente tienen que hacer un buen marcaje para que sus planos de sus pacientes o su cara quede de acuerdo a su asimetría facial. ¿Sale? No hay una cara simétrica, son asimétricas. Hundimientos, hay hundimientos que son normales después de una tracción con hilos, sí, pero hay hundimientos que ya hacen un pliegue muy importante y ahí es donde tenemos que nosotros decir que hay una mala aplicación del hilo. La palpación del hilo de forma superficial, sensación de cuerpo extraño, infección de tejidos blandos. La verdad es que dentro de las marcas que hay en el mercado tienen un buen proceso de elaboración. Entonces, el biofilm que tiene, realmente que ustedes provoquen una infección de tejidos blandos es muy difícil. Tendrían que ser muy cochinos a la hora de aplicar un hilo.
Recuerden que no es una técnica estéril, pero es una técnica limpia. Entonces, pues obviamente hay que limpiarle previamente la cara a nuestros pacientes, desinfectar y obviamente pues utilizar guantes, gasas, tener limpia la zona. Bueno, si se van a Corea, pues ahí sí, es quirófano para colocar hilos, Sí. eso sí. La degradación de ácido hialurónico, el hilo con ácido hialurónico, luego nos los preguntan mucho. Nosotros lo hemos hecho en varios pacientes. Después de cursos, pues nos llegan las complicaciones de algunos compañeros, porque apenas están aprendiendo a poner hilos. Hemos hecho hidrólisis de los hilos con ácido hialurónico, no funciona. No funciona después de verlos 1, 2, 3, 4 veces. No van a lograr una degradación como tal del hilo. Lo mejor es retirarlo de forma mecánica. ¿Cómo lo vamos a retirar? Generalmente se hace un botón de anestesia en el punto de salida del hilo o donde se está sobreexponiendo la punta y se hace una apertura con una aguja 18G, que es de las rosas, se localiza la punta. Yo siempre les recomiendo tener, si van a empezar a utilizar hilos o si ya tienen, ya son expertos en aplicar hilos, siempre es importante tener en como equipo de instrumental un gancho quirúrgico, unas pinzas, unas tijeras, unas pinzas mosquito, unas tijeras iris y un gancho quirúrgico. Esto hace que si tenemos que hacer alguna extracción mecánica, lo que hacemos es eso, con un gancho quirúrgico, una vez haciendo la apertura, es muchísimo más fácil poder retirar este punto que está sobresaliendo en nuestros pacientes. Ahora, que es importante mencionar cuándo podemos retirarlo y cuándo no. Si ya cumple las 4 semanas después de la aplicación de nuestros hilos, sin problema podemos retirar todo el hilo. Pero si no sobrepasa estas 4 semanas, a lo indicado sería solamente cortar la puntita que está sobreexponiendo y para evitar que se merme nuestro efecto de tensión. Esta es otra complicación que la llegamos a ver, es un edema palpebral. El edema palpebral suele pasar después de aplicación de hilos en pacientes que tienen o son atópicos. La verdad es que dentro de todas las veces que hemos puesto hilos, solamente hay 2 casos que hemos visto. En artículos hay 2 artículos que lo hablan y sí se presenta a 30 a 60 días posteriores a la aplicación de hilos. Entonces, si les llega a pasar, no se espanten, es algo esperado, está escrito en artículos, entonces, bueno, es algo esperado si después de poner o tener muchos pacientes de hilos. Indicaciones posteriores, no manejen la zona, no masajear la zona, decirles que disminuyan las gesticulaciones, no realizar ejercicios por 15 días o hasta un mes si se puede. Nosotros en los pacientes que hacen mucho ejercicio, les decimos puedes retomar un poquito la escaladora, la caminadora, usar pesas de 1 kilo, 2 kilos para no mermar su ganancia muscular. La verdad es que el paciente que a veces viene con nosotros a aplicarse hilos, sabe que ya es la rutina que les vamos a poner y la verdad es que lo toleran y el beneficio también es mucho. Lavar el cabello en los sitios de inserción para que no nos gane el honguito de la cabeza y nosotros aplicamos un ungüento antiséptico después de terminar la zona de aplicación. Creo que eso es todo. Y eso es todo. No sé si ahorita creo que vamos a tener algunas preguntas, si es que hay preguntas. Y no sé, Belén, a ver qué nos dices tú. Belén. De un segundito que creo que no nos escuchan. Ana Jorge, Abel.
Hola, buenas noches. Listo. Muchas gracias por acompañarnos. Para quienes están un poco interesados en profundizar sobre nuestro máster en medicina estética, aquí van pues algunos detalles clave al respecto de nuestro programa. Permítanme un momento para poder compartir pantalla. ¿Listo? ¿Cómo le puse el chat? No sé. Ahí está. Aquí no hay un chat, ¿no? Hace rato me metí y decía chat. ¿Qué? Creo que ya se puede percibir mi pantalla. ¿Es correcto? ¿Me pueden Ya se ve. comentar? Perfecto. Muy bien, permítanme un momento. Ok, muy bien. Bueno, pues bueno, de forma breve, un poco porque se ve de esta manera, les comparto que somos una institución de educación ante la salud de habla hispana más grande en el mundo. Nuestra misión y objetivo es apoyar el crecimiento y el desarrollo de los médicos profesionales de la salud. Contamos con 17 años que nos respaldan. Hemos formado a más de 500,000 profesionales en ciencias de la salud. Entonces, bueno, en este sentido contamos con presencia en algunos países de América Latina y Europa, incluyendo los que se, bueno, en este caso los que se ven en pantalla. Ahora, pues bien, contamos con diversos programas en nuestros máster internacionales y diplomados, el cual, pues, nuestro objetivo es brindar estas opciones que no solo, pues, brinden una trayectoria, sino que también atribuyan y contribuyan a mejorar esta calidad de los servicios y abrir pues unas nuevas experiencias a un nuevo campo. Entonces, pues sí, de igual manera sí pueden ver los másteres y diplomados con los que contamos. Y bueno, en tanto y haciendo un poco más de énfasis a nuestro máster en medicina estética, la duración es de 9 meses. Nuestras sedes son en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. En cuanto a las fechas de inicio, bueno, es el próximo marzo del 2026, con posibilidad de incorporación si están interesados, aunque también tuvimos un inicio en noviembre
la modalidad del mismo pues es semipresencial y las prácticas son completamente presenciales. Y bueno, como comentaba, las sedes, vamos a contar con 4 prácticas, las cuales constan de los siguientes temas que se están incorporando en pantalla. Algunos se mencionaron en la sesión, de los cuales pues se vieron. Entonces, pues si tienen alguna duda, desean que se aclare alguna de estas cuestiones, con gusto les puedo ayudar, y si de igual manera se encuentran interesados, lo pueden dejar en el chat para que me pueda poner en contacto con ustedes y brindarles toda la asesoría correspondiente del programa. Y bueno, pues en mi caso esto sería todo. Soy la asesora educativa Karen Alvarado y quedo a su disposición por cualquier duda que tengan al respecto, y pues los leo. No sé si... Muchas gracias, doctores. Esto sería todo por nuestra parte de AMIR. Les agradecemos haber estado con nosotros. Que pasen una excelente noche. Gracias. ¿Están viendo?